Entonces ahora vamos a hablar brevemente del agua desde el punto microscópico, ¿no? Ya hemos establecido que es una molécula súper importante. Espérate, aquí vamos a pasar tú. Y, aquí hay unas fotos que he tomado a lo largo de mis viajes y demás. Entonces, bueno, ya sabemos, el agua es fundamental para nosotros para vivir. Michelle hizo ese, ¿cómo se llama la cosa esa que hiciste con las palabras esas? Nube de palabras, word cloud. Ya, sí. Entonces está claro que para todos entendemos que el agua es un recurso súper vital y súper importante para todo, para nosotros y para toda la vida que hay en nuestro planeta. Entonces, pues sí, pero la verdad es que vivimos en un planeta mar y realmente la cantidad de agua que tenemos es una cosa gigantesca, es colosal. Pero como mencionaban antes mis compañeras, esta cantidad de agua típicamente no está enteramente disponible para nosotros, porque el agua está distribuida en distintos estratos del planeta y la enorme mayoría es agua de mar, que nosotros no consumimos. Nadie quiere ir a tomar agua de mar. Si vas a la playa y te tomas un trago cuando la ola te tumba, es un asco, porque sabe inmundo, porque tiene una salinidad de 35 partes por millón que nadie quiere tomarse esa cosa. Entonces, bueno, em, esto nos lleva al tema de que hay una cantidad enorme de áreas de conocimiento que están dedicadas a estudiar el agua desde distintos puntos de vista. Yo soy bióloga, yo soy biólogo marina, yo estudio arrecifes de coral, para mí es importante este medio, pero también es importante para gente que estudia entomología, por ejemplo, porque hay muchas larvas que necesitan estar en el agua en algún estadio de su vida, u otros organismos también. También hay diferentes tipos de temas de ingeniería. Por ejemplo, hay ingenieros civiles que construyen puentes, que construyen estructuras en el océano para sacar petróleo. Hay campos enteros de las leyes que se dedican a generar las áreas marinas protegidas y el comercio marítimo y los límites del mar. Todo eso todas esas son ramas de conocimiento que de alguna manera están conectadas con el mar. Entonces no es solo para el que, el que estudia química o para el que estudia biología. Esto es un tema muy amplio y que lo tocan desde muchas perspectivas. Aquí tenemos unas diapositivas de mis compañeritas. También solo quería compartir un poco, como Ana estaba compartiendo unas diapositivas de sus trabajos, experiencias. Esto solo es de Nuevo México. Fuimos a medir, ¿no?, la calidad del agua. Muchas veces dentro de estas ramas del agua, lo más importante es medir el agua. Acá, por ejemplo, en la segunda imagen de la izquierda, hay 5 imágenes abajo. La segunda, si empezamos del lado izquierdo, estamos midiendo la velocidad en la que el agua está fluyendo por un río, que es muy importante, porque eso nos indica mucho. Podemos hasta calcular el volumen de agua que puede estar entrando de un acuífero a otro acuífero a través de un río, midiendo esa velocidad. Luego, la foto al lado derecho de esas 5 fotos son mediciones de calidad del agua, que seguramente Ana ha hecho más que suficientes de mediciones del agua. Es tan importante los amplios. Entonces, muchas veces cuando en nuestros proyectos finales, cuando vamos a ver datos ambientales, es importante siempre pensar cómo obtuvieron estos datos, ¿no? Tan importante es la adquisición del dato como el análisis. Y luego, creo que estoy viendo otra pantalla. Sí, perdón, no, sin querer me salí de aquí, pero ya lo pongo. ¡Pup! Ay, perfecto. Entonces, luego, ahora solo les quería mostrar rápidamente la razón por la cual estoy en Hawái. Si vas a la siguiente diapositiva, Ana. Claro. Acá estoy haciendo, esa es una foto de yo ayer. Este diapositivo se llama un magnetómetro. Un magnetómetro es otro diapositivo geofísico en el que caminamos las líneas y tiene 2 sensores, que son estos 2 tubos blancos. Ya son muy sensibles. Están midiendo nanoteslas, porque nanotesla es una unidad de medición del magnetismo. Entonces, la Tierra sabemos que tiene un campo magnético, ¿no?,
que está yendo como que de norte a sur, las líneas. Y se interfieren con cualquier tipo de metal y este instrumento se va dando cuenta cuáles son los campos magnéticos con mayor interferencia. En este caso estamos buscando pozos que tienen la pared del pozo es completamente metálica, pero están hace 100 años que los hicieron. Así que están enterrados a 10, 20 metros debajo de la tierra y ahora queremos saber dónde están porque es un riesgo para nosotros no saber dónde hay pozos que están completamente abiertos, donde hay contaminantes entrando y saliendo debajo de la tierra que no entendemos. Entonces los vamos a encontrar y acá les muestro un mapa al lado izquierdo. Es un mapa de donde creemos que están los pozos y estamos pasando estos equipos, el magnetómetro por aquí para intentar entender si están ahí. La imagen de arriba al lado derecho es lo que llamamos la visualización del dato. Si yo te muestro números, no me vas a entender, pero si te muestro un mapa con colores y te digo que los puntos rojos es donde los pozos abandonados están, ya todo tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces, la mitad del trabajo de un científico es recolectar los datos. La otra mitad y la más importante es visualizar los datos e interpretar los datos, porque si no, no sirvió de nada el trabajo de campo, si no puedo generar un mapa que me diga, a cualquier persona sensata les diga, punto rojo, ese es un pozo. Ahí es donde tenemos que excavar y sacar ese pozo. Así que nada, eso solo quería explicar por qué trabajo he estado haciendo ahora en Hawái. Qué bonito. Gracias. Qué lindo. Cada quien, como dice el dicho, cada loco con su tema. Este es un tema muy bonito. Hola, una pregunta. Daniel, adelante. Yo que pues no soy una geóloga, ¿cómo me doy cuenta dónde hay un punto de un acuífero? Muy buena pregunta. Sin necesidad de tener esas herramientas. Claro, entonces dependiendo qué instrumento utilizas para un acuífero, sería un instrumento distinto en el que estamos viendo distintos niveles de conductividad y obviamente el agua es, Ana nos va a hablar de la importancia de una molécula polar, entonces la conductividad igual va a ser muy alta si es que hay agua y no está seco. Y hay instrumentos que son sensibles a eso y vas a poder ver un plano rojo de donde está el acuífero. En este caso son pozos, entonces son puntos que estamos viendo. Y en este caso, el instrumento que utilizamos, su sensibilidad es para el metal. Entonces, por eso los estamos encontrando como esos puntos rojos que sobresalen en el mapa, porque es la propiedad distinta que este instrumento está midiendo. Así que cada instrumento tiene una distinta sensibilidad. Hay que pensar qué es lo que uno está buscando, entonces qué instrumento puede detectar eso y independiente de las otras cosas que haya. Así que, y les puedo mostrar, vamos a entrar mucho en acuíferos y les voy a mostrar más mapas de distintos acuíferos con otros instrumentos. Gracias por la pregunta. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Listo, entonces ahora vamos a hablar del agua, de la molécula del agua. Entonces, digamos, esto es muy de conocimiento bastante amplio, que está formada por, principalmente es un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Y la estructura del agua es muy importante para determinar las propiedades que ésta tiene, porque la ubicación de los 2 átomos de hidrógeno relativos con el átomo de oxígeno determinan la electronegatividad total de la molécula. Y esto es importante porque ya lo miraremos en un momento, cómo se generan los enlaces de la molécula de agua entre sí con otras moléculas. Entonces, bueno, el agua es el medio universal en que la mayoría de las reacciones que ocurren dentro de los organismos sucede. Entonces, es tal su importancia que casi todos los organismos tienen al menos 40% de su peso en agua. Si nosotros cogemos a un ser humano y lo deshidratamos, quedaría muy poco peso en lo que es el resto de nuestro material vivo.
Entonces, bueno, la polaridad del agua, que se determina por, como les digo, la ubicación de los átomos en la molécula, es muy importante entonces en la estructura y en cómo esta molécula se relaciona con otras. Les decía que el hidrógeno, los hidrógenos están reunidos pegados a la molécula de oxígeno por un enlace covalente, que es un enlace muy fuerte, pero esto genera, bueno, esto les decía, esto genera una molécula polar porque quedan electrones disponibles aquí con el oxígeno, que genera que la molécula tenga un polo positivo donde están los hidrógenos y un polo negativo donde están los oxígenos. Y cuando una molécula de agua está cercana a otras, genera, ay, ahora les tengo una diapositiva que les voy a mostrar. Pero entonces, paréntesis, les tengo un chiste. Ustedes saben por qué no invitaron al oso panda al polo ártico, porque no es polar. Entonces, yo lo hice polar porque le puse unos sombreritos de hidrógeno. Y bueno, me encantan los osos polares y a Michelle le encantan los osos. A mí me gustan los pandas y a ella los osos polares y así estamos todas conocidos. Bueno, entonces les contaba que bueno, el agua es una molécula polar y eso hace que cuando se encuentran dos moléculas de hidrógeno, los hidrógenos de una molécula se atraen por el oxígeno de la otra molécula. Y esto va a cambiar un poquito en los estados del agua. Por ejemplo, en estado líquido, la molécula de agua tiende a tener unos 4 enlaces con otras moléculas de agua. Y en enlace en estado sólido, cuando está transformada en hielo, tienen promedio, creo que son 3.6 enlaces del agua. Ella siempre se está moviendo, es una molécula dinámica. Y la cosa con los puentes de hidrógeno es que estos puentes en general son puentes débiles relativamente comparado con otros tipos de enlaces entre moléculas. Pero como en la molécula de agua hay tantas moléculas a la misma vez en actividad constante y dinámica, estos puentes de hidrógeno se transforman en realidad en una fuerza muy fuerte. Ellos son responsables por algunas de las propiedades del agua que vamos a mencionar ahora. Entonces, aquí les muestro una foto que tomé hace muchos años cuando tuve la oportunidad de visitar esto fue en Argentina, en el glaciar que queda al sur. ¿Perito Moreno? Sí, eso, en el Perito Moreno. Esto fue hace 1000 años. Cuando me gradué del pregrado, tuve la oportunidad de viajar a Chile y Argentina y tuve la oportunidad de tomar esta foto. Entonces es un glaciar gigantesco, creo que es el glaciar más cercano al continente que tenemos y desafortunadamente se está derritiendo a una tasa rapidísima. Entonces, bueno, el agua es una molécula cohesiva, esto significa que ella tiende a atraerse a otras moléculas de agua de sí misma, se reconoce, y también es una molécula adhesiva que se pega a otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahora les voy a mostrar una foto en que podemos ilustrar eso. Y el hielo es menos denso que el agua líquida, y esto es por lo que les decía que el hielo, al ser menos denso que el agua, él flota y no se sumerge, que eso es algo que en otras moléculas similares de la tabla periódica, cuando la molécula está en estado sólido, es al contrario, es más densa y se sumerge. Pero esto no sucede con el agua y esto es importante porque esto permite que cuando hay grandes cambios de temperatura, por ejemplo en los inviernos en los polos, en las zonas templadas o incluso en los polos, en las zonas extremas del planeta, hay vida debajo del agua. No se congela, porque este hielo genera una capa que protege a la columna de agua que está debajo y la vida persiste. Incluso está documentado que dentro de esas
capas de hielo que se forman, se generan pequeños bolsillos de vida donde hay microorganismos que sobreviven en el invierno y así ellos no se mueren, están aislados del frío. Entonces, digamos, algo como tan simple, un concepto tan simple como, sí, es que el hielo es menos denso que el agua y flota, tiene impacto ambiental y ecológico. También les decía que el agua, vengan, les quiero mostrar una cosa. Les voy a mostrar una cosa, voy a dejar aquí compartir la pantalla. Tengo aquí un enlace. ¿Se acuerdan que hace un momento mis compañeras mencionaron la tormenta esa que vivieron hace unos días? Esa tormenta llegó por acá en Pensilvania, donde yo vivo, y también llegó por acá al norte, en el estado de Illinois, que es aquí al lado. Bueno, a 2 estados a donde yo estoy. Y les voy a mostrar un lago, el lago Lake Michigan, que estuvo súper congeladísimo y es una locura ver cómo se ven las fotos de ese lago. Entonces, desafortunadamente no los puedo invitar a que vengan en persona a ver este fenómeno, pero se lo quería compartir porque es algo, lo que yo quiero ilustrarles es que esto no es algo que pasa solo por allá en los polos donde solo algunos científicos llegan, sino que esto es algo que se puede vivir incluso día a día y que la gente del común experimenta eso. Vengan, les comparto. ¿Están viendo mi diapositiva o están viendo la página de internet? ¿La diapositiva? Página del internet. Bueno. Ok, entonces Polar Vortex. Vamos a reducir esto aquí. ¿Ven esta foto? Sí. Miren esta salvajada. Esta es la ciudad de Chicago. Y incluso estaba leyendo acerca de esto para preparar la clase y vi que como este es un lago, hay un poco de oleaje que se debe a la rotación del planeta y a los vientos, pero en menos magnitud que digamos que en el océano, ¿no? Pero aún así es suficiente para que se generen diferentes tipos de hielo en el lago y me pareció muy interesante porque, por ejemplo, yo no sabía que con los oleajes en este lugar se generan bolas de hielo. Y puedes ver playas llenas de bolas de hielo porque el hielo rueda con el oleaje y se forman bolas. Y me pareció muy chévere eso para ilustrar. Y tienen diferentes nombres para los tipos de hielo que se forman cuando se congela este lago. Y bueno, me pareció algo muy bonito para compartir con ustedes. Listo. Vamos a cerrar acá. Aquí, stop share. ¿Qué tal? ¿Han visto un lago congelado alguna vez? Yo tampoco lo he visto, la verdad. Bueno, vi el Perito Moreno, pero no es un lago. Listo, entonces vamos aquí a cambiar. Esperen. Listo, entonces venía aquí. Vamos a cerrar acá. Y vamos a compartir aquí. Listo. Creo que estás en mute. Sí, estaba silenciada, no me di cuenta, no lo hice a propósito, eso fue Zoom bombardeándome. Pero bueno, les decía que la molécula del agua es muy particular y tiene una capacidad calórica muy, muy alta. Requiere muchísima energía para transformar una molécula, un mol, por ejemplo, de agua, de un estado al otro. Y eso es importantísimo porque esa capacidad calórica del agua tiene impacto en cómo ella media los cambios de temperatura, por ejemplo, en el planeta. Entonces, el océano es responsable en gran medida del clima que nosotros experimentamos. El océano absorbe una cantidad de calor enorme en los 3 primeros metros de la columna de agua. Esos 3 primeros metros de la columna de agua, los más someros, tienden a absorber más energía que nuestra atmósfera en total. Entonces, eso es en parte a la capacidad calórica del agua.
Y por eso quería mencionarles esto, porque aunque son características que parecen quizás muy sencillas, son súper importantes en términos de oceanografía y ecología y climatología y un millón de cosas más. Bueno, también el agua tiene un calor de vaporización muy elevado. Entonces, como les digo, hace falta muchísima energía para pasar el agua de estado líquido a gaseoso. Y también hace nuevamente que sea una molécula muy especial con implicaciones en la vida. Y esta foto que puse aquí es una foto de un geyser que visité en ese viaje en que fui a unos geysers que hay en Chile. Y es impresionante, tú vas y ves columnas de vapor, de vapor de agua que se generan naturalmente, ¿no? Y bueno, el agua tiene también una cohesión muy, muy grande. Eso significa que ella se atrae a sí misma, tiene una atracción muy fuerte por sí misma y eso, gracias a eso, existen las gotas. Entonces, también gracias a eso y a la tensión superficial, es que el agua, por ejemplo, a veces se transporta. Entonces, digamos, las plantas usan estas propiedades para transportar agua del suelo que las rodea a las raíces. Ya vamos a hablar un poquito más de ósmosis, pero el principio es que al tener al agua la atracción por sí misma, a la planta absorber el agua, ella como que se arrastra y se penetra. Y a medida que la planta genera sus procesos de vida con la fotosíntesis y respira y pierde vapor, también la planta atrae más agua y se generan cadenas de agua que suplen a las plantas de agua. Y esto pasa también en nuestros intestinos. Si alguno de ustedes es intolerante a la lactosa, esa persona es incapaz de digerir la lactosa cuando la gente toma productos lácteos altos en lactosa, no todos los productos lácteos tienen la misma cantidad. Hay cambios también en tus tripas que tienen que ver con estas cosas también, porque hay cambios en las cantidades de aguas disponibles en tus tripas. Y si eres intolerante a la lactosa y consumes lactosa, esto ocurre en tus tripas. Bueno, entonces, ya para terminar, esto tiene que ser rapidísimo porque nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, la idea de esta diapositiva es hacer unas cuantas ilustraciones muy sencillas de estos conceptos importantísimos de la molécula de agua en nuestras vidas y en el planeta. Tenemos algunas otras actividades asociadas con la calidad del agua que vamos a medir más adelante y para estos algunos de ustedes, la mayoría deberían de haber recibido algunos materiales. Hubo variabilidad en el tema de los materiales porque la logística fue colosal y hubo una cantidad de retos y complicaciones en cuyo caso estas actividades no son obligatorias, eran optativas. Yo les mandé anoche algunas instrucciones, si tuvieron tiempo de hacerlas, chéverísimo, si no, no pasa nada, lo pueden hacer después y podemos compartir los resultados si lo desean. ¿Alguien tuvo chance de hacer algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, no pasa nada. No hay ningún problema. Nosotras somos súper flexibles y entendemos que quizás los materiales no les llegaron a tiempo. Entonces, bueno, los conceptos que quería ilustrar son la difusión, que principalmente es el movimiento del agua de una concentración, el movimiento de una sustancia de una concentración más alta a una concentración más baja. Y eso hace que si tú pones una gota de un pigmento en un vaso con agua, transportamos fluidos a todo nuestro cuerpo. Tú en los dedos no tienes venas, tienes unos vasos muy pequeños y en esos vasos muy pequeños ellos comparten fluidos y gases con el resto de tus tejidos a través de la difusión. Entonces no es cualquier tontería, es algo que
que si no hay, si eso no sucede, igual te da una gangrena. Tenemos un experimento con la ósmosis que los invito a hacerla si la quieren hacer. Es muy sencilla esta práctica. Esto lo hice anoche. Estas son mis 3 papitas. Y lo que hice fue, esta de aquí está hervida, esta de aquí y esta de aquí están crudas. Y lo que yo hice fue, les hice unos huequitos y llené las papas con sal, esta y esta. Y esto lo hice a las 10 de la noche. Y hoy, más o menos a las 12 horas, un rato antes de empezar el curso, les tomé una foto y esta era la foto de cómo se veían. No se alcanza a ver bien, pero la papa cruda con sal se llenó de agua. Esta cavidad estaba llena de agua esta mañana. Y esto es porque ocurrió un proceso que se llama ósmosis. La ósmosis es un proceso en que hay un soluto que genera que haya digamos, tenemos 2 espacios con cantidades diferentes de solutos y hay una tendencia natural de las células a equiparar, a igualar las concentraciones. Como las células tienen membranas semipermeables, los solutos no pasan de un lado al otro, pero el agua pasa. Entonces, por ejemplo, en la papa muerta, que es la papa cocida, caput, porque la herví, la sal no genera ninguna reacción, no pasa nada porque las células están muertas y ellas ya no entienden qué pasa a su alrededor. Pero en la papa que está viva, la papa cruda, a la que le puse sal, esos solutos generan una concentración muy alta de sal que de alguna manera alarma, genera que las células vecinas digan, uy, esta concentración está muy alta, vamos a igualarla y entonces las células empiezan a mandar agua. Entonces ellas empiezan a mandar agua en esta cavidad de aquí para igualar las concentraciones de soluto, diluyéndolo en este caso. Y ellas toman agua, a veces pueden tomar el agua de la misma papa, digamos, pero yo en este caso además les añadí agua al contenedor. Y esto ilustra, por ejemplo, la manera en que las plantas toman agua a través de sus raíces. Y después la papa control era la papa sin sal. En la papa sin sal, esta cavidad no se llena de agua porque no hay ningún cambio abrupto en la concentración de solutos. Entonces es un experimento muy sencillo, pero muy fácil de ilustrar cómo la ósmosis ocurre en las células, en este caso de unas papitas. Pero esto también es importante, digamos, si ustedes nuevamente, si son intolerantes a la lactosa, va a haber cambios de ósmosis en sus tripas que van a generar que sus tripas se llenen de agua y ustedes se indigesten cuando toman lácteos. Otra propiedad súper importante es la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial está asociada a esa cohesión, a esa atracción del agua por sí misma, que hace que, digamos, si tú tiras agua, si se te cae un vaso de agua a una mesa, las gotas se van a agrupar en porciones de agua. El ejemplo más sencillo que pude pensar para hacerlo con ustedes remotamente, con gente de un montón de países, era mandándoles pipetas. Ustedes pueden usar una pipeta para llenar una moneda, por ejemplo, y van a llenar la moneda hasta que genere una burbuja a rebosar y van a ver que esa burbuja se va a engordar y se va a engordar una cantidad. Y esto es porque la tensión superficial del agua hace que ésta se una a sí misma y es muy fuerte. Incluso si ustedes tienen un vaso de agua y le echan, por ejemplo, le tiran un clip o una aguja, es muy probable, lo más probable es que si la aguja cae horizontalmente, ella no penetre ese vaso de agua, porque la tensión superficial del agua es más fuerte que el peso de la aguja o el clip. En este caso, en el caso de la moneda, esa tensión superficial va a hacer que se forme una burbuja muy gruesa, muy gorda sobre esa moneda y si tú le sigues llenando agua hasta que se rebose, eventualmente esa tensión superficial se va a romper. Bueno, y el último ejemplo, ya antes de nuestro descanso de almuerzo, es el ejemplo de la densidad. Otra vez, es un ejemplo, un concepto que parece muy sencillo,
y lo es, pero tiene implicaciones súper importantes en el día a día para nosotros y para el mundo. Entonces, la ilustración más sencilla es llenar un vaso con agua, le pones algo, una solución que tenga una densidad diferente, puede ser aceite o puede ser incluso el hielo, y lo mezclas. Y al rato dejas que se repose y vas a ver que ellos se van a separar en fases. Esto es porque el aceite y el agua tienen densidades diferentes. Ay, Ana, qué cosa tan sencilla, qué tontería. No es una tontería, porque mira, que la diferencia en densidades del agua es súper importante para explicar las corrientes marinas más grandes del mundo, que son también las corrientes marinas más importantes en temas climáticos. Entonces, esta se llama en inglés Great Ocean Conveyor Belt. En español, yo en mi curso anterior la traducía como la cinta termosalina. Tengo un comentario aquí en el chat, vamos a ver qué es. No sé si alguien tiene una sugerencia. Termalina. No, mira que no es termalina porque si tú lo buscas en el diccionario la RAE, alino vendría de, no se traduce bien. De acuerdo a la RAE es salino. Entonces, bueno, esta es una circulación de corrientes del mar que vamos a suponer que empieza en Noruega, por aquí. ¿Qué pasa? Llega a Noruega agua caliente del Golfo de México, de acá. Estas aguas son aguas calientes y como ya vimos anteriormente, el agua caliente es más densa que el agua fría, ¿verdad? Y llega al Polo Norte y en Noruega se empieza a enfriar. A medida que se enfría, el agua se transforma en agua más, menos densa, ¿verdad? Y ella empieza a migrar hacia el sur. Y a medida que hay más agua viniendo del sur, ella empuja el agua que va hacia el norte. Y se genera este camino aquí. Entonces, esta agua fría y menos densa migra hacia el sur, y eventualmente llega al Pacífico. Esta agua salina y fría llega al Pacífico donde se va a mezclar. Se mezcla por la rotación del planeta que genera que el agua no está estática. Se mezcla por acción del oleaje y del viento. Y aquí se vuelve a calentar. Al calentarse también es menos salada y también es más densa y se generan estas capas de agua que están siempre en constante movimiento en nuestro planeta. Y digamos, hoy en día que tenemos el gran reto y el gran susto de que se nos vino el cambio climático encima, una de las preocupaciones es que el calentamiento global va a alterar esta distribución de las corrientes. Y eso va a tener grandes impactos y implicaciones en no solamente la parte oceanográfica, netamente de la física del agua, pero también en, por ejemplo, cómo el fitoplancton se distribuye en el planeta y cómo las cadenas alimenticias y las pesquerías también se afectan por eso. Entonces, todo este cuento finalmente viene a decir que la propiedad de la densidad del agua, que también se asocia con la salinidad de ella, claro, porque el agua salina es más densa. Si han tenido la oportunidad de ir a un salar y tirarse a un salar, van a ver que flotan, que no se hunden, aunque lo quieran. Esto es súper importante para todos nosotros. Yo aquí estoy en la mitad de Pensilvania, aquí no hay mar. No hay mar para nada cerca, me tocaría manejar como 6 horas para llegar a la playa más cercana y a mí el océano me afecta porque él contribuye a la regulación de las temperaturas.